La cultura teotihuacana fue una de las más influyentes de Mesoamérica, destacándose por su monumental arquitectura, especialmente en la creación de la ciudad de Teotihuacán, con sus imponentes pirámides. Aunque Teotihuacán experimentó su declive alrededor del siglo VII, su avance en ingeniería, urbanismo y arte fue un legado que perduró en otras culturas, como los mexicas, quienes la consideraron una ciudad sagrada. Periodo histórico. Para el estudio de las civilizaciones mesoamericanas se estableció que el periodo civilizatorio de los primeros pueblos sedentarios agrícolas de la región comenzó en el año 2500 a.C. y terminó la Mesoamérica indígena en el año 1521, con la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlán. Este lapso de tiempo se divide en tres grandes periodos: preclásico, clásico y posclásico. El periodo preclásico se divide en tres fases: preclásico temprano, preclásico medio y preclásico tardío. El periodo clásico se divide en dos fases: clásico temprano y clásico tardío. La ciudad de Teotihuacán, lugar donde se desarrolló la cultura teotihuacana, se estima que fue fundada alrededor del año 100 a.C., durante el preclásico tardío. Para este momento, otras culturas ya habitaban la región de Mesoamérica, como los mayas, zapotecos y mixtecos, y la cultura olmeca ya había desaparecido. El mayor esplendor de Teotihuacán se dio durante el periodo clásico, entre el año 100 y el 650 después de Cristo. Después del año 650, la ciudad experimentó un proceso de despoblamiento, y muchos de sus templos y edificios fueron destruidos o saqueados. Hacia el año 750 después de Cristo la ciudad fue abandonada por completo. Origen y ubicación. La cultura teotihuacana se desarrolló en el Valle de Teotihuacán, ubicado en el altiplano central de México, a unos 50 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. La identidad exacta de los primeros habitantes de Teotihuacán sigue siendo un misterio, ya que la ciudad no dejó registros escritos claros sobre su lengua o etnia. Su origen fue el resultado de un proceso de concentración de poblaciones que migraron hacia esta región. Se cree que fue una mezcla de grupos étnicos, como mayas, otomíes, totonacos, zapotecas y posiblemente nahuas. Estas migraciones impulsaron el crecimiento de Teotihuacán, impulsado por su posición estratégica en el Valle de México, pasó de ser un pequeño asentamiento agrícola a convertirse en una gran ciudad y en el centro cultural, político y económico más influyente de Mesoamérica, con una población que se calcula en aproximadamente 200.000 habitantes. La palabra Teotihuacán es de origen náhuatl, y fue el nombre que los mexicas le dieron a la ciudad al descubrir sus ruinas y sorprenderse con su arquitectura. El nombre Teotihuacán se traduce como lugar de los dioses o lugar donde se crearon los dioses, y en su momento, sus ruinas fueron un centro de peregrinaje para los toltecas y para los mexicas. Organización política, social y económica. La organización política de Teotihuacán fue compleja y avanzada para su tiempo, aunque no se cuenta con fuentes escritas directas, por lo que gran parte de la información proviene de estudios arqueológicos e interpretaciones de los murales y restos arquitectónicos. Aunque no se tiene certeza sobre la existencia de un único rey o monarca absoluto como en otras culturas, algunos investigadores sugieren que pudo haber una figura central, una especie de gobernante supremo con un poder teocrático, que tenía funciones sacerdotales, y su liderazgo político estaba legitimado por el culto a los dioses y la organización de rituales religiosos. Otros especialistas creen que el poder pudo haber estado en manos de una élite gobernante o un consejo de nobles y sacerdotes que tomaban decisiones colectivas, en lugar de un solo monarca. Esta teoría se basa en la ausencia de representaciones explícitas de reyes en los murales, algo común en otras culturas mesoamericanas. La ciudad de Teotihuacán fue cuidadosamente planificada y construida con una gran organización, lo que sugiere la existencia de un gobierno central que controlaba tanto la vida urbana como las áreas rurales y los territorios bajo su influencia. Teotihuacán tenía influencia política, militar y económica sobre otras regiones de Mesoamérica, como los valles de Puebla, Morelos y regiones mayas. La sociedad teotihuacana estaba estratificada y jerarquizada, con divisiones claras entre las clases sociales. La élite gobernante y sacerdotes encabezaban la sociedad y ostentaban el poder político y religioso. Habitaban los grandes complejos residenciales cercanos a las pirámides.
En un segundo nivel estaban los guerreros, aunque Teotihuacán no se caracterizó por ser una sociedad extremadamente militarista como los mexicas, sí contaba con un cuerpo de guerreros, especialmente para proteger las rutas comerciales y controlar las zonas bajo su dominio. El tercer nivel lo formaban los artesanos y comerciantes, eran un sector importante debido a la producción de objetos de cerámica, esculturas y sobre todo herramientas y ornamentos de obsidiana. El siguiente nivel estaba compuesto por los campesinos, constituían la mayoría de la población y se encargaban de la agricultura, especialmente el cultivo de maíz, frijol, calabaza y otros productos. Vivían en barrios periféricos y en las áreas rurales cercanas. En el último nivel social estaban los trabajadores y servidores, personas dedicadas a trabajos físicos y labores de servicio, posiblemente trabajadores especializados o forzados, que colaboraban en la construcción de las pirámides y otras edificaciones. Algo muy característico de la sociedad en Teotihuacán fueron sus barrios multiétnicos, era una ciudad cosmopolita y multicultural. Existen evidencias de barrios ocupados por pueblos de diferentes regiones, como los zapotecas y grupos del área maya, lo que sugiere que la ciudad era un punto de convergencia cultural y de integración de comunidades extranjeras. Estos barrios étnicos convivían con los teotihuacanos, pero también mantenían algunas de sus tradiciones, costumbres y formas de organización social propias. La economía de Teotihuacán fue una de las más avanzadas y complejas de Mesoamérica, basada en una combinación de agricultura, comercio, producción artesanal y control de recursos estratégicos, como la obsidiana. Gracias a su ubicación estratégica y su gran población, la ciudad se convirtió en un importante centro económico que influyó en amplias regiones de Mesoamérica. La agricultura fue la actividad económica principal que sustentaba a la población. Se cultivaban alimentos como maíz, frijol, calabaza, chile, amaranto, tomate y aguacate. Los teotihuacanos desarrollaron sistemas de canales y terrazas para aprovechar el agua de los ríos cercanos, lo que permitió aumentar la producción agrícola. Teotihuacán fue un centro comercial de gran alcance que mantenía relaciones con diversas regiones de Mesoamérica, como las zonas mayas de Guatemala y Yucatán, que mercaban con cacao, plumas de quetzal y jade. Con la costa del Golfo en la región de Veracruz, comerciando conchas, caracoles y algodón. En el Valle Zapoteco de Oaxaca comerciaban cerámica y productos textiles y en el occidente de México, metales y piedras preciosas. La ciudad funcionaba como un punto de redistribución de productos, lo que permitió que se convirtiera en una economía altamente integrada y especializada. En Teotihuacán existían mercados urbanos donde se intercambiaban productos locales y foráneos. Es probable que el mercado principal se ubicara cerca de la Calzada de los Muertos, en el centro de la ciudad. Se cree que Teotihuacán dominaba políticamente algunas regiones cercanas y exigía tributos en productos agrícolas, materias primas y bienes artesanales. Esta red de dominio territorial contribuyó a la acumulación de recursos en la ciudad. La economía teotihuacana fomentó la especialización laboral, lo que dio origen a barrios de artesanos dedicados a la producción de cerámica, obsidiana, textiles y otros bienes. Religión. La religión en Teotihuacán era una parte fundamental de su cultura, reflejada en su arquitectura, arte y rituales. Su cosmovisión se basaba en la veneración politeísta, con un panteón de dioses relacionados con la naturaleza, la fertilidad, la guerra y la renovación cíclica del universo. Sus principales deidades eran Tlaloc, dios de la lluvia, esencial para la agricultura. Se le representa con ojos grandes y colmillos. Su culto estaba vinculado a la fertilidad y la abundancia. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios del viento, el conocimiento y la civilización. Su templo en Teotihuacán es uno de los más ornamentados y significativos. Huehueteotl, Xiuhtecutli, dios del fuego y la renovación, presente en altares de sacrificio. Se le representaba como un anciano con un brasero en la cabeza. Chalchiutlicue, diosa del agua y los ríos, relacionada con Tlaloc y la fertilidad. Xipe-Totec, nuestro señor desollado. Estaba vinculado a la fertilidad, la renovación de la vida, la guerra y los sacrificios humanos. El sacrificio humano y animal tenía un papel crucial en la religión teotihuacana, como ofrenda a los dioses para mantener el equilibrio del cosmos.
hay evidencia de los sacrificios humanos en el templo de Quetzalcóatl, donde se hallaron esqueletos de guerreros y cautivos con manos atadas. Los sacrificios de animales se llevaban a cabo con jaguares, lobos y aves de presa, que simbolizaban poder y conexión con lo divino. También realizaban el autosacrificio, prácticas como la perforación de la lengua o los lóbulos de las orejas para extraer sangre, ofrenda común en rituales religiosos. La religión de Teotihuacán influyó en civilizaciones posteriores, como los mexicas, quienes adoptaron y adaptaron muchas de sus deidades y rituales. Quetzalcóatl se convirtió en una de las deidades principales en Mesoamérica. El simbolismo del sacrificio humano fue retomado por los mexicas con mayor intensidad. Sus complejas creencias sobre el cosmos y la vida después de la muerte inspiraron religiones posteriores. Arquitectura y arte. La arquitectura de Teotihuacán se caracterizó por su monumentalidad, simetría y alineación astronómica. La ciudad estaba planeada con una estructura ordenada y una fuerte carga religiosa y política. Sus principales características eran el uso de talud tablero, que era una estructura inclinada, talud, combinada con una plataforma vertical, tablero, típica de Teotihuacán. Los materiales de construcción eran el adobe, piedra volcánica y estuco pintado en colores brillantes. Sus construcciones estaban orientadas de acuerdo con los ciclos solares y lunares y sus calles y calzadas eran amplias cuyo eje central es la llamada Calzada de los Muertos. Sus edificaciones más importantes son la Pirámide del Sol, la estructura más grande de Teotihuacán, con 65 metros de altura, construida sobre una cueva, un elemento sagrado en la cosmovisión mesoamericana. La Pirámide de la Luna está ubicada al final de la Calzada de los Muertos y asociada a la fertilidad, la muerte y el agua. Desde su cima se tenía una vista panorámica de la ciudad. El templo de Quetzalcóatl o Ciudadela está decorado con esculturas de serpientes emplumadas, Quetzalcóatl, y figuras de Tlaloc, dios de la lluvia. En su interior se encontraron restos de sacrificios humanos, indicando su importancia religiosa. El arte teotihuacano era abstracto, simbólico y colorido, con fuerte influencia en las culturas posteriores. Sus murales y pintura tenía colores brillantes, rojo, amarillo, azul, verde, obtenidos de minerales y vegetales. Generalmente abordaban temas religiosos y mitológicos, dioses, jaguares, guerreros y sacerdotes. El ejemplo más famoso es el mural de Tlalocan, que muestra un paraíso acuático. Su escultura eran figuras en piedra, cerámica y estuco, representaciones de dioses, animales sagrados y figuras humanas. También abundaban estatuillas de barro, muchas eran de mujeres, posiblemente relacionadas con la fertilidad. También abundaba el trabajo en cerámica y obsidiana, con producción de vasijas y figurillas con grabados geométricos y representaciones mitológicas. El trabajo de la obsidiana era para elaborar herramientas y cuchillos rituales. Declive. El declive de Teotihuacán ocurrió alrededor del siglo VIII después de Cristo debido a una combinación de factores internos y externos. La sobreexplotación de recursos naturales y el crecimiento poblacional causaron crisis agrícolas, mientras que posibles conflictos internos entre la élite gobernante generaron inestabilidad. Además, hay evidencias arqueológicas de incendios en templos y edificios administrativos, lo que sugiere revueltas internas o ataques externos de grupos rivales. Tras su colapso, la ciudad fue abandonada parcialmente, aunque su influencia cultural persistió en civilizaciones posteriores como la tolteca y mexica. Legado. El legado de Teotihuacán perdura en la arquitectura, religión, arte y urbanismo de Mesoamérica. Su planificación urbana, con la Calzada de los Muertos y las imponentes pirámides del Sol y la Luna, influyó en civilizaciones posteriores como los mayas y mexicas. Introdujeron el estilo arquitectónico del talud tablero y difundieron el culto a deidades como Quetzalcóatl y Tlaloc, que fueron adoptadas por otros pueblos. La influencia de Teotihuacán se extendió hasta ciudades mayas como Tikal y Cholula, y los mexicas la consideraron un sitio sagrado, llamándola la ciudad de los dioses. A pesar de su colapso en el siglo VIII después de Cristo, su impacto sigue vivo en el patrimonio cultural de México, con sus ruinas como testimonio de una de las civilizaciones más avanzadas de la antigua Mesoamérica. Hemos llegado al final. Queremos saber tu opinión. Déjanos tus comentarios, preguntas o curiosidades sobre Teotihuacán.
Estaremos encantados de leerlos y compartir más sobre este fascinante lugar y su cultura. Gracias por llegar al final de este video. Esperamos que te haya sido útil e interesante. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal activando la campanita para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.